Pero tener un altar es algo muy importante, porque fíjense que muchas personas se congregan pero no tienen altar, y tienen años de congregarse en un lugar, y tal vez hay un lugar donde hay una alfombra, donde se pueden subir, predican y todo, pero no es altar. Aparte es tener un altar. Tener un altar, hoy vamos a ver qué significa. Con un tema creo que no nos va a dar abasto, pero lo que hoy nos dé el Señor, vayamos y repartámoslo. Altar significa lugar de consagración. También un altar, aquí donde estamos hoy, es para ofrecer sacrificio. O sea que al altar se viene a morir. El altar tiene que estar vivo para que yo pueda morir. El altar es santo. El altar es agradable a Dios. También sabe que encontraba que significa, es lugar de degüello. Degüello, de degollar, la palabra degollar. Aquí nos degollan, en este altar. Solo se mira que la sangre corre cuando uno entra con la actitud correcta al altar. Aquí es un lugar para vaciarnos, aquí en el altar. Por eso cuando uno sale del altar de predicar o de ministrar danza o alabanza, uno sale cansado, rendido, porque uno aquí se vacía. Lo lindo es vaciarse y volverte a llenar, y volver a venir a dar, y volver a llenarte, y así, ese es el ciclo de Dios. Pero es un lugar para venirnos a vaciar, es un lugar para ministrar el alma. Aquí es un punto de contacto entre el cielo y la tierra, donde podemos ministrar. O sea que en el altar se pueden confesar pecados. El altar es un lugar, en resumen, de entrega total. Es un lugar donde yo tengo que entrar de una forma y al levantarme yo salgo de otra. Tal vez no perfectos al 100%, pero sí por lo menos una buena parte, y por eso es que mientras más esté en el altar, más voy a brillar. Mientras Moisés estaba más en la presencia del Señor, ahí levantaba un altar. Cada vez que él estaba, ¿cómo tenía que salir él? Él tenía que cubrirse el rostro de tanto brillo que tenía, porque me imagino que asustaba a la gente. Entonces, mientras más contacto tengamos con el altar, mientras más estemos ahí, a nosotros más nos van a limpiar de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, y más nos van a poner más de Dios. Hasta que un día estemos a su semejanza y no podamos estar en la tierra, sino nos van a subir. La Biblia habla de diferentes altares. Noé hizo un altar. Abraham hizo otro altar. Si empezamos a ver desde Génesis, empieza uno a ver quiénes erigieron altar. Jacob hizo un altar. También el altar que se llamó Jehová Nisi. Cuando lo lean, ahí dice altar Jehová Nisi. David hizo un altar y a él se le vino abajo todo, pero David lo volvió a reparar. Y esa es una señal del último tiempo, que el altar de David o el tabernáculo sea reparado, y es lo que estamos haciendo nosotros. Y por último, el altar de Elías. Y este altar tiene nombre, es el altar de Elías. Entonces por eso me voy a enfocar en el de Elías. Pero acá es ciudad de David. Entonces nosotros tenemos altar de David y tenemos una vida como la de David. Imagínense cómo por eso nos agarran así. Porque el altar de Elías, vamos a ver hoy de qué se trata y por qué cuando uno viene acá, a veces no le hemos puesto atención al nombre. Y el nombre, fíjense que no me lo dio el Señor hace poquitos años. Me lo dio hace más de 10 años en un sueño, cuando yo todavía ni pensaba en salirme de donde estaba, porque yo estaba a cargo de muchas áreas de la iglesia. Como pastora nunca he estado solo predicando, siempre tengo a cargo todas casi, y en ese tiempo estaba a cargo también de jóvenes. Entonces los sábados eran dirigidos a los jóvenes, pero yo me recuerdo hace como 10 años, porque Pablo, mi hijo, estaba en alabanza y no era todavía joven, era adolescente, menos preadolescente, todavía era pequeñito, y él estaba en la batería y en la trompeta. Entonces yo estaba a cargo de alabanza y a cargo de jóvenes. En ese tiempo yo tuve un sueño en donde yo estaba en esta sala, por eso este es un lugar muy
señalado por Dios. Porque aquí estaba yo a empezar una reunión de jóvenes con unos 4 jóvenes. Y yo iba a esperar que vinieran. Y cuando pasaron cosas en el sueño, que vi a Pablo de la manera que ahora está. Y en ese tiempo no estaba así. O sea que Dios pudo mostrar un futuro en el sueño, pero me pudo mostrar que aquí se iban a unir familias, porque cuando yo oraba por cada joven, que una hermana me subió 2 copas de aceite en ese sueño y me dijo, dice el apóstol, un apóstol, que empiece a ungir jóvenes, pero no ha venido nadie, dice que empiece, me dijo. Bueno, le dije, pero ayúdeme. Entonces ella me ayudó y mientras ungía jóvenes, de la manera sobrenatural se le aparecía a su familia. O sea que el joven estaba solito aquí, pero cuando yo volteaba a ver ya estaba en su familia. Yo decía, ¿a qué horas entró la familia? Y los jóvenes estaban, entonces yo volteé y les dije, hagan círculos de familia, les dije, porque no cabían. ¿Y quiénes habían empezado? Los jóvenes. Entonces las familias estaban hasta apretujadas, unos circulitos aquí, otros allá y así. Y aquel murmullo que se oía de oración, porque solo oraban por sus familias, no había ni prédica. Y yo me acuerdo que solo ungía y ungía y ungía. Y eso fue hace unos 10 años más o menos. Cuando yo se los conté a los jóvenes, no lo entendimos nadie, ni ellos ni yo. Ahora yo lo entiendo. Y sé que el altar de Elías se empezó a levantar desde ese sueño. Porque ¿qué dice que el espíritu de Elías hace? Hace que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el de los padres a los hijos. O sea que preparémonos, porque nosotros vamos a ser testigos de ver la unión de nuestras familias, de ver que nuestros hijos se vuelvan a los padres, primeramente al Padre Celestial, y que los padres nos volvamos a los hijos. Y si conocemos familias rotas, preparémonos, porque Él es experto en unir lo que está quebrado y roto. Y eso es lo que nos espera en este altar. El altar de Elías también sirve para dar testimonio. Aquí en este lugar se da testimonio ¿de qué? De que Jehová es Dios. Si algo vamos nosotros a repetir en este lugar es Jehová es Dios. Pero ¿y quién es Jehová? Jehová es Dios. Y es algo que Elías no se cansaba de repetir. Por eso es que el altar de Elías tiene como ciertas características. Otra cosa que hace el altar de Elías es que hace descender fuego del cielo. Y yo no me había puesto de acuerdo con Gloria para las alabanzas. Y cuando yo oía las alabanzas, y yo, ay Dios mío, como que nos hubieran agarrado a las 2 por aparte, ella en su casa y yo en la mía. Y le dijeron, tú estas cantás y a mí tú esto predicás, porque iban de la mano a pedir fuego. Y en el altar de Elías se pide fuego. Otra cosa que va a pasar aquí, que pasa aquí con el nombre de Elías, es que aquí se derrota a los falsos profetas, porque lo que hizo Elías fue que tuvo una plática con los profetas de Baal, que eran falsos, y hasta les propuso ciertas cosas y les dijo, hagan altar, porque si algo tiene el espíritu de Elías es que ama los altares. Cuando tú mires que un profeta no tiene altar, no te hace que hagas altar, no está encima de ti para que hagas altar, huye de él, porque definitivamente es disfrazado. Cuando un profeta es genuino, no solo tiene altar, está pendiente de que nosotros tengamos altar, de que la gente que está cerca de él o de ella tengan altar. Elías estaba tan pendiente de eso que hasta a los de Baal agarró y les dijo, hagan altar a los falsos. O sea que él ama tanto el altar porque el altar define a la gente. Cuando uno tiene un altar, uno se define, o de Baal o de Dios, pero se define. No está uno, es que un poquito acá y un poquito acá. Este altar nos está definiendo, no saben cuánto. A los que estamos acá. Somos pocos, pero somos buenos. Porque nos están definiendo. Y el Señor en el tiempo final necesita gente definida, que sepa hacia dónde va. Y que si le aparecen en medio camino un montón de distractores, va a decir, no está en mi lista, no los voy a agarrar, no me voy a ir por allá, porque traigo definición. Pero si no tenemos altar, cualquiera nos saca del camino, por aquí, por allá, por cualquier lado. Pero si aquí está Elías, nos va a definir. Primera de Reyes 18, vámonos a Primera de Reyes 18, que es, me llama la atención que Elías amaba tanto el altar,
que vio a los profetas de Baal y les tuvo misericordia, les tuvo compasión, porque dijo: estos son falsos, no aman al verdadero Dios y están llevando a un pueblo a la falsedad, porque les dice en el versículo 21: y acercándose Elías a todo el pueblo. Algo que tiene el profeta Elías, o que tienen los que somos como Elías, porque aquí el altar de Elías va a hacer que nos multipliquemos según su género y según su especie. Todo el que sea Elías se va a acercar al pueblo, se va a acercar a la gente. Nosotros no somos de los que somos inalcanzables, al contrario, ahí van a ver por qué. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo cojearáis vosotros en dos pensamientos? El pueblo que no tiene altar cojea. Un día quiere una cosa, otro día otra, un domingo va a la iglesia solo porque ya no ha ido, porque de plano, ¿verdad? Pero no tiene una vida definida, vive según lo que le pase. Entonces Elías vino y definió y dijo: ya no cojeen en dos pensamientos. Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo ni respondió palabra, o sea que ni siquiera sabían qué quería, el pueblo no sabía qué quería. Y aquí empieza Elías a decirle a los profetas de Baal cómo se hace un altar. Y ni así ellos pudieron hacer que cayera fuego del cielo, porque les dice: Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Esa fue salsa de Elías, eso se lo cobraron al final. Más de los profetas de Baal hay 450, dijo. Entonces empezó y dijo: dénsenos pues 2 bueyes y escójanse ellos uno. Vaya. Entonces pidió 2 bueyes y le dio a los de Baal 1 y les dijo: denle un buey, porque sin buey no pueden hacer altar. En unas versiones dice toro, ¿verdad? En algunas buey, en esta dice buey, en la tuya toro. Bueno, el toro vamos a ver qué semejanza tiene con el buey, y porque en algunas versiones dice toro y en otras buey. El toro es un buey que no ha sido castrado, por eso es muy violento y todavía lo gobierna la violencia. Ahora, cuando a un toro lo castran, es como un buey y ya puede venir y arar el camino, y le ponen un yugo y como que ya se pone más manso. Un buey es manso, pero los dos me hablan a mí de servicio. Toro o buey es servicio. Entonces, empezando porque un altar no se puede abrir, ni se puede empezar, ni podemos tener un altar si no servimos al Señor. Entonces, lo primero que el Señor les está diciendo es: dennos 2 bueyes, uno para ustedes y uno para nosotros. O sea, la entrada, el pasaporte para entrar a decir quiero levantar un altar es: yo sirvo, estoy sirviendo. ¿Cuál es el servicio? No necesariamente tengo que tener un privilegio con un nombre aquí y estar en la puerta de una iglesia entacuchado. Esa es una parte del servicio, pero nosotros tenemos que amar el servicio donde estemos. Servir en el trabajo, servir en la casa, servir en la calle, servir donde estemos. Eso nos hace ser gente de altar, que donde quiera que estemos, nosotros estemos al servicio de Dios. Ser bueyes. Entonces por eso le dijo él aquí: bueno, denle un buey, que empiecen a servir, a los de Baal también. Y a mí denme uno, dijo Elías. Y dijo: córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. ¿Qué significa? La gente que sirve la van a cortar en pedazos. El servir no es solo estar riéndose todo el día. El servir es llorar, el servir es a veces enojarse, el servir es a veces entrar en competencia, en celo, en envidia, y ahí nos están partiendo en pedazos. Pero no podemos huirle al servicio o decir: hasta que esté preparado voy a servir, hasta que tenga 20 años y haya pasado por no sé cuántos cursos voy a servir. Entonces, ¿a qué vino? Nosotros tenemos que haber venido al mundo a servir. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Él amó el servicio y nos dejó ese camino abierto, porque Él mismo es un altar encendido. Yo no puedo pretender decir: yo tengo un altar, pero no sirvo. Entonces no sirvo para nada y no tengo altar. Otra cosa, la leña es la alabanza. La leña es la alabanza y la adoración. Si yo no pongo sobre la alabanza y la adoración el sacrificio vivo, como lo que hicimos hoy, cada vez que haya servicio, que haya culto en la congregación donde estemos, o en nuestra casa, o donde levantemos un altar, tiene que haber alabanza y adoración, tiene que haber leña,
tiene que haber olor a muerte, olor a sacrificio, olor a carne. ¿Por qué? Porque los que servimos, los que amamos servir, somos los primeros que nos partimos en pedazos y nos ponemos sobre el altar a que nos quemen. Por eso es que uno aquí en la danza, para muchos hace el ridículo, ¿ah? Pues nos están quemando. Aquí el olor sube y aquí tal vez se mira ridículo, pero allá arriba huele delicioso, porque huele a carne quemada. Los que están en alabanza están en servicio. El que viene y entra también su servicio lo va a prestar pasando al frente y empezando a adorar al Dios vivo, porque sirve. Uno tiene que servir donde quiera que esté donde esté. Y entonces al ponerlo sobre la leña va a empezar un sacrificio. Pero Elías le dijo, no le pongan fuego, porque ¿quién es el que pone el fuego? Dios. Entonces le dijo, no le pongan fuego ni a los de Baal, ni me lo pongan a mí. Les dio a ellos el tip de poner un altar y todavía les dio ventaja y les dice más abajo, les dice, empiecen, invoquen a sus dioses, yo aquí voy a esperar. Lo que quería Elías era definirlos en que sirvieran a uno o a otro. Y ellos empezaron, y dice que empezaban a invocar a sus dioses, hicieron una gran bulla, y eso que eran un montón. ¿Y Elías cuántos eran? Uno solo. A veces la minoría, el que seamos pocos, no nos tiene a nosotros que bajar de la moto, ni nos tiene que hacer sentir menos, porque somos pocos, pero estamos levantando un altar y el fuego lo está poniendo Él. En cambio acá eran un montón y no lograban hacer que su Dios Baal le contestara. Y le decía, invocad a sus dioses, yo invocaré el nombre del mío, le dijo. Y será que el que respondiere por fuego, que ese sea Dios. Elías ya sabía quién era, pero como no se puso a contender, les dijo, denle ustedes, pues empiecen. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Versículo 25. Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey pues y prepárenlo, empiecen ustedes son más. Y tomaron el buey, lo aparejaron y empezaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. No se oía nada. Y ellos va de dar. Al mediodía Elías ya estaba aburrido y dijo, ya les di ventaja y no hay modo que enciendan su altar. O sea que hay gente que es falsa y no enciende el altar, pero ni que se ponga de cabeza, ni aunque ponga las alabanzas más modernas, ni aunque se vista y haya comprado sus trajes a ver en dónde, el altar no se enciende. Y Elías les dio ventaja y cuando llegó a mediodía vio el reloj y dijo, ya es tarde, yo quiero levantar mi altar. Entonces les dijo, se empezó a burlar de ellos. Elías que era enojado, Elías que era colérico, pero aquí se burló y les dice, griten en alta voz, si Dios es. Por ventura ha de estar conversando. Tal vez tuvo que ir a la letrina, dice esta versión. O va de camino a algún lugar, o duerme, despiértenlo. Y Elías se puso como a decirles, denle pues, pero ya estaba desesperado porque él ya quería su altar. Entonces ellos clamaban, dice, a más voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, haciendo que sangre se derramara. O sea que sí hicieron un sacrificio, pero no de sangre de cordero, sino era de sangre humana. Hay altares que se están levantando en muchos lugares, pero a órdenes de hombre. Hagan esto, llore pues, cante, dance, apúrese, y la gente va a desajarse. Eso es estar haciendo algo a la voz de un hombre. Hay sangre, pero no hay sangre de cordero, hay sangre de que la gente está, porque los están forzando a servir. El servicio tiene que ser por amor. Cuando pasó el mediodía, y dice, y ellos aún profetizaron hasta el tiempo del sacrificio por la tarde, y no había voz, o sea que sí profetizaban, sí eran profetas. Versículo 30, y aquí empieza lo nuestro. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, bueno, acercaos a mí. Y aquí lo primero que tiene que hacer alguien que levante un altar, como el altar de Elías, es acercarse a Dios. Si Elías tuvo que decirle al pueblo, acercaos a mí, ¿qué significa? Que el pueblo no estaba cerca, estaba lejitos. Hoy en día mucho pueblo asiste a una iglesia dominicalmente, como ir a cualquier lugar o por cumplir con un rito religioso o por querer ser buena persona o por lo que sea, pero no tienen altar.
tener altar es diferente y hoy vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, acercarse a Dios, no solo a una iglesia, acercarse a Dios. Y dice, todo el pueblo se acercó a él, o sea que Elías tenía convocatoria, Elías tenía una voz de autoridad. Y él dice que lo primero que hizo, ¿qué fue? Reparó el altar. O sea que ¿cómo estaba el altar? El altar estaba en ruinas. Y miren, Elías tan especial porque le dio la prioridad a los falsos. Sabía que eran falsos, pero les dio ventaja porque él sabía que el altar de él se iba a reparar sobrenaturalmente en poco tiempo, como lo que está pasando ahora. Muchos han tomado la delantera, pero no hay fuego. Y este es el tiempo de los Elías. Y el tiempo de los Elías es ya, porque ya les dimos la delantera a los falsos. Y es tiempo de hacer que la gente se acerque al altar de Dios y empezarlo a reparar. Pero lo que me llama la atención es que dice, él reparó el altar. No dice puso al pueblo, no les dijo les tronó los dedos. Aquí no hubo delegación de decir, vos agarras aquí, vos acá. No, ¿quién era el interesado en reparar el altar? Elías. Elías cuando tuvo el pueblo cerca dijo, bueno, ya vieron que esta cosa está quebrada. Se ha de haber arremangado su túnica y se ha de haber amarrado de aquí porque era bien larga su túnica. Y se agachó y empezó a ver cómo reparaba el altar. Y se empezó a reparar. Pero él, yo no creo que el pueblo lo haya dejado solo viéndolo. Ya el pueblo cuando lo vio a él, el pueblo empezó a ver que jalaban, que quitaban, que limpiaban, porque vieron primero a su líder agachado. Eso significa que el que va a empezar a reparar el altar tiene que agacharse y tiene que humillarse a reparar el altar. No estar diciendo, vos, hacelo pues, y uno solo así, limándose las uñas. Si el que quería reparar el altar era Elías, el profeta de fuego. Y ese es el espíritu que viene antes que el Señor venga. O sea que ahorita es el tiempo de los Elías. Dice, tomando Elías después 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Entonces vino él y dijo, bueno, ya está reparada esta cosa, ya está, ahora necesito, ahí pidió ayuda. ¿A quién le pidió ayuda ahí? Porque miren lo que tocó. 12 piedras pidió. ¿Qué significaban las 12 piedras? Las 12 tribus. O sea que cuando reparó él, qué lindo, porque el ministerio profético es el que fue mandado a reparar altares. Porque el ministerio profético es el que va a ver y se para y dice, no, aquí está quebrado esto, aquí entró esta zorra, aquí deshizo, somos los profetas. Y ahorita es el tiempo de dar el grito de Elías. Son los días de Elías ahorita. Son los días sobrenaturales de Elías, en donde uno tiene que decirles a la gente del pueblo, decirle, hay 12 tribus y cada uno de ustedes pertenece a una tribu. O sea que eso significa que Elías le dio identidad al pueblo y les empezó a decir quién era de Leví, quién era de Rubén, quién era de Isaacar, quién era de ¿qué? De Efraín, de José, de Dan, de Aser. Él les empezó a explicar, entonces la gente se ubicó en su tribu y al tener su tribu definida, identidad, entonces pusieron una piedra. Y recuérdense que el domingo pasado hablábamos de la piedra, que la piedra ¿qué significaba? Yo aquí dejé la mía. La piedra significaba pacto y significaba peso y significaba plomada. Entonces, cuando una tribu tiene identidad, agarra piedra y pone pacto, y entonces empiezan a levantar un altar, pero tienen que ser 12. Entonces, tráeme las otras 11. Yo pedí 11 porque ya tenía aquí esta. Gracias. Porque hoy en el nombre de Jesús se va a reparar este altar y se levanta. Este altar se levanta, porque se tiene que saber en todos los puntos cardinales que existan, que aquí hay un altar de Elías levantado. Después de tomar las 12 piedras, ¿qué dice? Una significaba cada tribu, ¿verdad? Ok, después dice, edificó con las piedras un altar en nombre del Señor, o sea que las puso en montoncito y puso un altar. Después, ¿qué hizo? Alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de simiente.
Cuando Elías tuvo que cavar una zanja, porque no dice cavaron en plural, ¿qué dice? Cavó. Edificó con las piedras, o sea que todo lo hizo Elías. Los que ayudaron a Elías aquí no salen, solo que pusieron su piedra, o sea que hicieron pacto, pero todo el trabajo realmente lo hizo Elías. O sea que el trabajo del último tiempo es de los Elías del tiempo final. Y aquí dice edificó un altar, no las dejó tiradas, empezó a edificar las piedras. Y dice después hizo una zanja. Para hacer una zanja yo no puedo estar de pie. ¿Cómo tengo que hacer la zanja? Yo me tengo que arrodillar y empezar. Porque yo digo que la zanja no se hace solo así. La zanja no es de, a ver, ha de haber ido, no sé si con sus manos, con qué, no sé cuál es el instrumento que se hace para, piocha, va. Yo no he hecho zanjas físicamente nunca, aunque de altares, ahí sí he hecho zanjas porque me ha tocado arrodillarme a hacer zanja. Él hizo zanja, dice, alrededor del altar. ¿Qué significa? Elías estuvo humillado, Elías estuvo de rodillas, Elías sirvió y se humilló para hacer zanja. Hacer zanja debe haber sido sudor, lágrimas, hambre, sol, y los demás ya le habían dado sus piedras. Y después dice, tenían que caber 2 medidas de simiente o de semilla. El número 2 en la Biblia tiene un significado y significa testimonio. Entonces aquí lo que yo miro es que Elías no solo hizo zanjas hasta ver que llegara a China, no, él hizo con una medida, hizo con un, con un límite. Significa que los Elías de ahora no es para solo hacer shows, poner los nombres y decir que voy a predicar en un lugar y sin haber hecho zanjas. Hacer zanjas significa que cuando me volteen a ver me tienen que ver arrodillada, trabajando, haciendo zanjas, porque estoy levantando altares. Y no solo eso, dando testimonio en un altar. La gente que es de altar es gente que tiene que tener 2 medidas. Significa testimonio. Tener testimonio, tenemos que tener como aparejado la vida, y si no aquí en el altar dejarnos que el Señor nos agarre y que nos empiece a aparejar. Después dice, Elías trabajó bastante aquí, con razón después todo lo que le pasó. Ordenó luego la leña. ¿Qué significa eso? Si la leña es la alabanza, pero ¿cómo estaba? La leña estaba desordenada. Hoy en día la alabanza está desordenada. La alabanza está como salga, como sea. Llega alguien a una iglesia y canta bonito, ya venite y no me vas a ayudar, Dios te mandó. Y la persona sí canta bonito, pero no tiene zanjas, no tiene altar, no se sabe arrodillar, empieza a darle órdenes a todos. Está desordenada la leña. Los Elías tienen que pararse y empezar primero a agarrar la leña y a ordenarla y decirle a la gente de la alabanza, no, por aquí, no hombre, ya te fuiste por allá, vení por acá. O sea, el ordenar la leña significa que el ministerio profético de restauración del último tiempo tiene que agarrar a la gente de alabanza, a la gente de danza, a la gente de Judá y enseñarles a servir por amor, enseñarles guerra espiritual, enseñarles a ofrendar, a diezmar, enseñarles a que se sienten y amen la palabra. Pero hoy en día la gente de alabanza es la que más cuesta ordenar, y es lo primero que uno tiene que hacer para levantar un altar, ordenar la leña. Y después de ordenar la leña, dice que cortó al buey en pedazos, y aquí agarran el servicio. Y cuando los servidores ya están en pedazos, lo ponen sobre la leña ya ordenada. Entonces todo empieza a tener orden. Y el Señor decía hoy, lo que yo señalo, lo cubro, y lo que lo cubro, lo ordeno. Preparémonos para que nos corten en pedazos. ¿Saben por qué? Porque el buey entero no hace nada, en cambio el buey partido en pedazos. Y dice la Biblia en Génesis 15 que cuando partieron el sacrificio en el altar que levantó Abraham, los pedazos iban mitad enfrente de otra mitad. Significa, uno le ponen a servir a veces enfrente de la gente que uno no quiere ni ver, y te ponen enfrente porque ponían las mitades una frente a la otra. Y se estaban los dos quemando, cada quien quemando y entregando sus áreas, pero ahí puliéndose uno con el otro. Eso se llama estar levantando altar.
Por eso no es nada más de decir, yo tengo altar porque leo la Biblia. Ajá, ¿cómo están tus zanjas? La leña, ¿cómo está tu leña? ¿Será que te has dejado partir en pedazos? ¿O saliste corriendo con el primer pedazo que te quisieron cortar? Ya en pedacitos uno es algo tan agradable delante de Dios. Tal vez por eso me acordé cómo entré yo hoy acá, porque realmente entré en pedazos. Y dijo después, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, pero ahora sumemos, y sobre la leña, ajá. Y después, ¿qué dijo? Hacedlo otra vez, o sea, otros 4. Y de ahí otra vez lo hicieron. Hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, 4. 4 por 3, nuevamente las 12 tribus. ¿Qué significa esto? Platiqué con un pastor y yo le decía, ¿será que lo que estoy viendo es así? Y me dijo, sí, por eso es que sí, como que con fe lo puedo predicar. Pero yo le dije, mira, yo miro que pidieron cántaros y pidieron agua. Elías los pidió y pidió primero 4, después 4 y después 4 y dijo, derramadla sobre el holocausto. Ese altar estaba lleno de agua. Pero si son 12, entonces yo le decía, ¿no será que en el último tiempo los que van a ayudar a levantar el tabernáculo son las 12 tribus que van a tener que tener agua? Y cada quien va a dar de su agua al altar. Y eso va a ser lo que se vierte de su vida. Y entonces el altar se va a empezar a llenar y se va a levantar. Y me dijo, así es. Ellos le pidieron agua a las 12 tribus. De tal manera que las aguas corrían alrededor del altar. Y también habían llenado de agua la zanja. El altar estaba lleno de agua por todos lados. Entonces yo traía este pichelito, declarando que este es como el altar, que está así. Digamos que ya está reparado, que ya está como que ya todo lo que hizo Elías. Pero necesita, bueno, mejor cuando empiece a hablar de cada tribu lo voy a llenar. Cada tribu contribuye y pone su agua. O sea que Elías solo dio la orden y llamó al servicio a las tribus a la hora de ofrecerse el holocausto, que dice que era en la tarde. Se acercó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu ¿qué? ¿Qué dice ahí? Siervo, no dijo tu profeta. Entonces el primer rótulo de todo ministro tiene que ser siervo. Siervo, el que no sirve, que no se ponga rótulos de ministerio. Porque él le dijo al Señor, yo soy tu siervo. Ahí se quitó que tu profeta te ha invocado, no, yo soy tu siervo, le dijo. Porque lo que hizo ahí fue servir. Y el servicio fue levantar un altar. Y le dijo, soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, y empieza ahí lo que ya todos sabemos cuando el altar fue consumido porque cayeron lenguas como de fuego. O sea que Elías también tuvo un Pentecostés. ¿Dónde más cayeron lenguas como de fuego? En el libro de Hechos, cuando hubo un Pentecostés. Por eso la vida de Elías es tan sobrenatural. Elías provocó un Pentecostés. Cuando un profeta levanta un altar, donde vaya, como ya lo lleva levantado, Elías provoca Pentecostéses a donde vayan, provoca que fuego caiga del cielo. Y aquí dice que las lenguas como de fuego lamían las aguas. Imagínense eso, o sea, y eso que era un montón de agua porque echó de las 12 tribus. O sea que Elías tenía un llamado sobrenatural a servir al Señor. Y cuando nosotros vamos a ver el pasado de Elías, vamos a ver que Elías no se le encuentra papá, mamá, genealogía, no se le encuentra que venía de la tribu de no sé qué, ni siquiera era sacerdote. Y en el tiempo de Levítico, Números, Deuteronomio, donde se empieza a enseñar cómo se hace un altar, ya vieron ustedes ahí que solo los sacerdotes eran los que tenían a cargo levantar altar y degollar al cordero. Porque para degollar al cordero se le degollaba de una manera especial, no se agarraba como agarrar un gallo, sino se le agarraba con un corte especial al cordero para que solo sangrara y tenía algo especial que solo el sacerdote sabía. Elías no era sacerdote de la tierra, pero él sabía cómo degollar al cordero.
Él sabía todos los pasos de hacer un altar. Entonces Elías es una persona muy rara. Somos los raros del último tiempo los que levantamos altares. La gente más rara de este mundo somos los Elías. Sin tener un sacerdocio público, físico, él sabía cómo hacer un altar. Tenía los pasos y no se los guardó, se los dio a los falsos y les dijo: aquí está el chivo, hagan su altar. Pero no les cayó fuego, porque el verdadero Dios se manifestó y definió a toda la gente. ¿Y quién fue? El verdadero Dios fue Jehová, porque al final de todo esto, Elías, sin tener una gran prédica, sino que solo con lo que vieron, la gente se definió y dejó de cojear. O sea que hoy en día la gente cojea porque no mira definición en los altares. Pueden haber que hayan iglesias que tengan altares de Baal, porque a toda la gente ahí sí que la sangran para que sirva. Y cuidadito, pasa algo, y cuidadito no se ríe, y cuidadito no danza bien, y de este alto, y cuidadito no le llega la nota, y esto, y no. Entonces la gente lo está haciendo, pero por orden humana. Pero el altar de Elías es un altar de gozo. ¿Por qué? Porque yo miro a un Elías va de burlarse, y no porque tengamos que burlarnos, sino lo miro como de buen humor. Porque alguien que empieza a hacer bromas así con su adversario es una persona que tiene una autoridad para tener buen humor. No empezó a decir: ay, reprendo, me voy a contaminar, le estoy hablando de cerca, la sangre de Cristo. Él no empezó así, él empezó: denle más duro, tal vez está en la letrina. O sea, tenía buen humor. Esa parte de Elías no se la habíamos conocido, porque solo se había dicho la parte de Elías enojado, que casi dejaba tirado al pobre Eliseo, que no quería dar el manto. Yo le descubrí la parte de buen humor. Y se puso ahí con sus adversarios. Le gustaba el peligro a Elías, porque no se puso a decir, tales otros dirían: que no se acerque, se va a contaminar. Ay, no, es que él es un sacerdote. No, él no era sacerdote de la tierra. Elías tiene un nombre, y Elías era tisbita, porque cuando mencionan a Elías dicen Elías tisbita, que era de Tisbe. Pero cuando vamos al hebreo y al griego dice Elías teshivá, o sea, tisbita, lo mismo. Pero cuando vamos a Génesis, vemos que Génesis dice: hizo el Señor el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército que hay en los cielos, dijo. Dice Génesis. En otras versiones dice: y las familias de los cielos. Y saben que hay una versión que dice: hizo los tishbá. Asociemos de dónde viene Elías. Viene del cielo, los Elías, los del último tiempo, la gente que amamos altar, la gente que reparamos altar, la gente que le damos hasta ventaja al enemigo para que le dé. Esa es gente rara que viene del cielo, es gente que amamos los altares. Pero lo que me llama la atención acá es que él pidió ayuda a las 12 tribus y les dijo: va, no me lo voy a hacer solo yo, vengan ustedes 12, reúnanse y denme agua y pónganme piedras, y así levanto el altar. Entonces vamos a Génesis 49, donde están las 12 tribus, y vamos a ver qué es lo que cada una de las tribus aporta. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí le cayó una unción profética muy fuerte a Jacob. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchen a vuestro Padre Celestial. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en fortaleza. Pero ¿qué le dice? Corriente como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Esa fue como lo primero que se le dice a Rubén. Rubén tiene un significado, significa he ahí un hijo, eso significa Rubén. Pero ahora dejemos ahí marcado Génesis 49 y vámonos a Deuteronomio 33. Viva Rubén y no muera, y sean sus varones en número. Significa que la bendición anterior, que no parecía bendición, viene el Señor y por último, en el último tiempo, vio que a Rubén lo estaba matando las palabras que le dijeron, porque le dijeron: no serás el principal, eres el principio del vigor, pero ya no serás el principal porque te subiste al lecho con las concubinas, y entonces le quitaron el lugar principal, y eso mató a Rubén.